de acceso y simplemente vamos a decir una etiqueta, un nombre para esa lista de acceso. Posteriormente tenemos lo que es la dirección origen, la wildcard origen y opcionalmente tenemos la forma log del comando para generar un registro de todos los paquetes que han coincidido con esa lista de acceso. ¿Cómo se elimina una lista de acceso? Aquí yo veo con el Show Access List qué listas están definidas en ese router y posteriormente lo que tengo que hacer para eliminarla pues es ingresar a modo de configuración global y anteponer la forma no del comando no access list 10. Me salgo y al verificar la existencia de listas de acceso pueden ver que la lista número 10 ya no está presente dentro del router. Hace ratito mencioné que hablábamos algo de la wildcard. ¿Qué es esa wildcard? Bueno, la wildcard nos sirve para definir o para indicarle al router el número de bits que deben coincidir de una dirección IP determinada. La clave, fíjense bien, en el caso de los alumnos, que es una duda muy frecuente, cuando hablamos de una wildcard que tiene en su parte 0, significa que debe coincidir ese valor de la dirección de bit. Mientras que si tiene 1 o unos, significa que se va a ignorar cualquier valor que vaya en esos valores de bits de la dirección. Ahorita mencioné un ejemplo, 0.0.0.255. En este caso, significaría que los 3 primeros octetos, es decir, los que tienen 0, son los que deben coincidir con la dirección. Y el último, que es el que tiene en la wildcard 255, ya no es importante para esa lista de acceso o para esa sentencia en particular. Aquí están ejemplos. Tengo yo una IP 192.168.1.1 con una wildcard que tiene 4 ceros. Significa, si hablamos ahorita de que teníamos 0, que los 4 octetos completos deben coincidir. Es decir, el resultado sería 192.168.1.1. Otro ejemplo, tengo la 192.168.1.1, que es la IP, y tengo una wildcard 4 veces 255. Eso significa, al tener puros unos en la wildcard, como lo pueden ver ahí, que el resultado no importa, es decir, va a ser 4 veces 0. O sea, es decir, se va a permitir cualquier valor que vaya ahí, porque tiene puros unos. Otra, la que quizás es la más descriptiva, es la última, que tengo yo una IP 192.168.1.1 con una wildcard con los 3 primeros octetos 0 y el último 255. Significa que los 3 primeros valores o los 3 primeros octetos van a tener que coincidir al 100%. Y el último octeto, el que tiene 255, es decir, que tiene solamente unos, ya no va a importar el valor que vaya en esa dirección. Eso es cómo se utiliza la wildcard. Lo que tienen que recordar los alumnos para poder comprender esta lógica, que es muy sencilla, es: si son ceros, significa que tienen que coincidir. Si son unos, se va a ignorar el valor. Ahora bien, como pueden ver, eso es de escribir muchos wildcards puede ser algo tedioso. Para eso existen abreviaturas. Ahí tengo yo los 2 primeros ejemplos. Tengo yo la 192.168.10.10 con un wildcard que tiene 4 ceros. Es decir, deben coincidir todos los bits de la dirección. En este caso, en lugar de escribir esos 4 ceros en el wildcard, se puede abreviar con la palabra host, para no poner la wildcard, lo abrevio con la palabra host y la dirección específica, que en este caso es la 192.168.10.10. Por otro lado, tengo yo
un ejemplo que es el número 2, en el cual tengo 4 veces 0 y luego tengo 4 veces 255. Ese es equivalente a usar la abreviatura que es any, es decir, cualquiera. Si ustedes observan, el hecho de que la wildcard tenga puros unos o 4 veces 255 significa que voy a ignorar todo. Lo puedo abreviar con la palabra any, que significa cualquiera. Que aquí están los ejemplos en el caso de la palabra clave any y host. Yo aquí tengo un ejemplo que es access list 1 permit 0.0.0.255.255.255.255. En lugar de escribir todos los ceros y todos los 255, lo que yo hago es abreviarlo con la palabra any. Mientras que en otro ejemplo que tengo más abajo, tengo yo 192.168.10.10. En este caso es la IP y tengo una wildcard con 4 ceros. Es decir, se tienen que verificar cada uno de los valores. Abreviando eso, lo que hago es que lo hago con la palabra host y posteriormente la IP específica, que en este caso es 192.168.10.10. ¿Cómo se configura una lista estándar? Dice, utilizamos el comando, muy importante, y esto es algo muy frecuente, un error muy frecuente entre los alumnos, que aunque saben el comando, no conocen la forma o el modo en el que se especifica. En este caso, en configuración global, tenemos lo que es access list, el número de lista, que en este caso es una lista, como pueden ver, estándar, y luego tengo la palabra permit, tengo la IP. Si ustedes observan en esa IP, el último octeto está con 0, es decir, 10.0. Quiere decir que ese octeto, al ver la wildcard, el último octeto que tiene puros unos o 255 se va a ignorar. Esa es la definición de la lista. Sin embargo, falta hacer otros procedimientos. Una vez que la defino, no entra en funcionamiento de forma inmediata. Sin embargo, lo que yo tengo que hacer es aplicar esa lista que yo definí a una interfaz. En este caso, en el paso 2, estamos ingresando a lo que es la configuración, o la interfaz, faz Ethernet 0 diagonal 0, y una vez que yo ingreso a ese modo de interfaz específica, le estamos indicando en este caso con el comando IP access group, es decir, la lista que ahí le estamos definiendo la 1, y la palabra out, es decir, al decir out estamos hablando que es de salida. Si fuera de entrada en esta interfaz sería con la forma in, ya sea que sea de entrada con in o out sería de salida. Y una vez que yo ahí sí ya agrupé o apliqué esa lista de acceso a la interfaz, a partir de ese momento entrará en funcionamiento todas y cada una de las condiciones que yo haya definido dentro de esa lista de acceso. Las listas tienen una particularidad muy importante, y eso tenemos que tomarlo en cuenta también al momento de explicarlo a los alumnos. Las listas de acceso están orientadas para el tráfico que pasa a través del router, ya sea de entrada o de salida, no al tráfico que se genera dentro del mismo router. Para esto existe un caso específico, un caso particular, que sería el caso de Telnet, o lo que se llaman puertos virtuales. Ahí yo tengo la lista, en este caso está definiendo la 21, con ciertas condiciones. Pero eso no va a impedir, es decir, si yo por ejemplo pongo esas condiciones en una interfaz serial de salida, en la práctica no van a operar como yo quiero que operen, porque no las debo aplicar a lo que es la interfaz serial,
¿Por qué? Porque estoy hablando de tráfico, o voy a hablar de tráfico de Telnet. En este caso lo que yo tengo que hacer es ingresar a estos puertos virtuales, o a lo que son BTY, y agrupar en esos puertos virtuales la lista que acabo de definir. Ahí lo estoy haciendo con la palabra, ya no es Access Group, sino es Access-Class. Access, repito, _medio class, luego el número de la lista de entrada. Con eso yo voy a afectar el tráfico de las líneas virtuales y no, en este caso, no sería susceptible de hacerse si lo aplico a una interfaz Ethernet o a una interfaz serial. Tenemos también lo que son las listas extendidas. Aquí yo tengo ejemplos de listas extendidas en los cuales tengo la condición, el protocolo, en este caso estoy hablando de TCP, tengo yo la dirección IP origen, que es, por ejemplo, en la primera línea 192.168.20.0, luego tengo una wildcard con 255 en el último octeto, tengo yo posteriormente el ENI, y al último estoy poniéndole el operador lógico que vamos a mencionar en un momento, que es EQ23. Es decir, lo que yo estoy haciendo aquí es que el puerto 23 de TCP lo estoy bloqueando desde el origen, que es el 192.168.20.0, hacia cualquier destino. Por eso está el ENI especificado en la parte de el destino. Eso sería equivalente, si ustedes observan en la parte de abajo, a que yo defina esa lista, pero en lugar de número de puerto, utilizar lo que se llama palabras clave. En este caso, tengo lo que es la parte de Telnet, o la clave de Telnet. De igual forma lo hago en el segundo renglón, con el puerto 21, que es el FTP, o la línea número 3, que es el puerto 20, con FTP-data. Tengo la configuración de las listas extendidas, en la cual tengo yo el número de listas de acceso, la palabra permit o deny, tengo el remark que ya les había mencionado, y bueno, tengo yo la parte de protocolo, que puede ser TCP, UDP o IP, si fuera todo el caso. Tengo el origen o la IP origen, la wildcard origen, el destino, el wildcard destino, el operador, que es una parte muy importante que tenemos que recalcarle al alumno. Los operadores son LT, que es menor que, GT, que es el mayor que, EQ, que es igual a, en este caso, es el más usado, el NEQ, que es diferente de, o como ahí dice, desigual, y el range, que es un rango específico que se va a incluir. Luego el número de puerto, ya sea TCP o UDP, y el establish para aquellas conexiones que sean establecidas, que se puedan llegar a permitir. ¿Cuál es la configuración en este caso? Bueno, aquí tengo un ejemplo con una topología en la cual tengo yo